Da mi celular. Se te lo voy a botar, por... No. ¿No? Ya. Entonces, estamos al aire. Buenas tardes a todos, a todas quienes nos están acompañando. Hoy, 1 de marzo, estamos iniciando el año como corresponde, el año ya hablando fuera de las vacaciones. Estamos en una actividad, en la primera actividad de las jornadas por una nueva reforma agraria. Mi nombre es Sebastián Paredes Gajardo, soy historiador de Curanilahue, miembro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Rurales Nahuelbuta, Sentir Nahuelbuta. Y hoy día estamos con una tremenda actividad. Vamos a tener el primero de cinco conversatorios en torno a lo que proponemos como jornadas por una nueva reforma agraria. Este conversatorio está titulado La reforma agraria, memoria, presente y futuro. Y tenemos a dos tremendos invitados que nos acompañan hoy día para dialogar sobre lo que fue el proceso de la reforma agraria acá en Chile y sobre lo que es lo que debería ser una nueva reforma agraria. Todo esto nace a partir de la segunda edición, la reedición de un tremendo libro que venimos impulsando como Sentir Nahuelbuta en colaboración con la editorial LOM, que es este libro que tengo acá, que se llama Por una nueva reforma agraria para Chile. Libro cuyo autor es Jacques Chonchol, ex ministro de Agricultura de la Unidad Popular, quien hoy día también nos acompaña en este conversatorio. Entonces, vamos a dar una breve presentación aquí a los dos grandes invitados que tenemos para conversar en esta primer conversatorio, de esta serie de conversatorios por una nueva reforma agraria. Y como les decía, nos acompaña Jacques Chonchol, agrónomo formado en la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en París y Londres en materias del agro. Conoció la realidad agrícola de diversos países del continente, como México y Cuba, a partir de su trabajo en las Naciones Unidas, y desempeñó un papel protagónico en la reforma agraria chilena, ocupando el puesto de vicepresidente de INDAP durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y luego siendo ministro de Agricultura en el gobierno de Salvador Allende hasta el golpe de Estado. Posteriormente se ha desempeñado como académico y consultor en temas de agricultura para diversas instituciones en distintos países del mundo, escribiendo varios libros y publicaciones sobre el tema, cuyo último trabajo es el que hoy estamos felizmente presentando en su segunda edición. Buenas tardes, don Jacques. Muy felices aquí de que nos pueda acompañar. Mucho gusto de estar aquí. El gusto es nuestro. Estamos honrados de sentir Nahuelbuta que nos pueda acompañar. Y bueno, esta es una conversación con protagonistas de la reforma agraria y nos acompaña también aquí un protagonista del territorio desde donde nace aquí el Centro de Investigaciones Sentir Nahuelbuta, don Juan Aedo, quien fue encargado zonal de Biobío y Mayeco de la Corporación de Reforma Agraria, la CORA, en los años más álgidos de la reforma agraria. Posterior al golpe de Estado, cesó en el cargo. Actualmente vive en Chiloé, lugar en que se afilió en sus primeros años al sindicato de pescadores, presidiendo la Federación Provincial en lo que se llamó la reforma del territorio marítimo previo a la ley Longueira. Actualmente sigue ligado a organizaciones sociales de base. Es un buen huertero y con un amor irrestricto por el mundo rural, como me contaban, me soplaron por ahí. ¿Cómo está, don Juan? Muy agradecido de que nos haya aceptado esta invitación. Estoy muy contento de esta ocasión. Perfecto. Así que vamos al grano. Eso es. Les voy a contar un poquito a todos quienes nos están viendo. Reitero los agradecimientos por acompañarnos hoy en esta nuestra primera jornada por una nueva reforma agraria. Y vamos a realizar una conversación. Vamos a hablar básicamente sobre 3 temas con nuestros invitados y vamos a ir desarrollando algunas preguntas, guías de estos temas para que podamos ir conversando aquí con don Jacques y don Juan. También los invitamos a todos a participar, pueden escribir en los comentarios de esta transmisión si tienen alguna pregunta o comentario para que posteriormente, al final de la conversación, podamos dirigírselos a los invitados. Y por último,
Y por supuesto, saludar y agradecer a todos quienes están haciendo posible esto. Además del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Rurales de Nahuelbuta, a esta actividad se ha sumado de manera muy proactiva y entusiasta los diversos medios independientes, como lo son el periódico Resumen, de aquí de Concepción, el medio El Puelche, de allá de la región de Los Ríos, la radio Curruf también nos acompaña, y también la red provincial de noticias de acá de la provincia de Arauco, Somos Noticias. Un saludo grande a todos estos medios que nos están acompañando y apoyando en la transmisión y difusión de esta actividad. Y también a la revista Historia en Movimiento, un saludo fraterno a los compañeros de la revista Historia en Movimiento que nos han colaborado también en la difusión y también en el desarrollo de estas actividades y en las otras actividades que van a venir durante todo el mes de marzo. Ya conversaremos y les contaré un poco del resto de las actividades. Y por supuesto, un saludo grande a Diego Chonchol y a Claudio, quienes están colaborándonos aquí con Don Jax y Don Juan en para llevar a cabo estas transmisiones. Así que, sin más preámbulo, ya haciendo todos los saludos correspondientes, vamos a dar inicio a lo que todos estamos esperando, un ejercicio de memoria, lo que fue la reforma agraria. Vamos a viajar en el tiempo, a los años 60, a los años 70, a través de la memoria de estos protagonistas, de uno de los procesos sociales y políticos más importantes del siglo XX, no solo en Chile, sino también en Latinoamérica. Y vamos a iniciar con una primera pregunta, un poco ambiciosa, pero trataremos de poder llevarla de la mejor forma. La pregunta es, ¿qué hizo posible que se desarrollara la reforma agraria y qué impactos trajo sobre las comunidades? Y esta pregunta se la vamos a realizar primero a don Jackson Chol, quien va a pasar a responder, y luego comentará también don Juan Aedo. Así que, don Jax, adelante, la palabra es toda suya. Muchas gracias y mucho gusto de participar en este debate. Bueno, el problema de la reforma agraria no es nuevo. Digamos, es nuevo en el sentido de que es una demanda de los últimos 40, 50 años. Anteriormente, cuando existía el régimen de la hacienda, desde la época colonial, hay que acordarse, resumiendo, que cuando se conquistó Chile por los españoles, repartieron entre los conquistadores grandes superficies de tierra como recompensa. Y además se acompañaron esas mercedes de tierra, como se llamaban, con mano de obra para trabajarla. Y esa mano de obra fueron las encomiendas. O sea, le entregaban a cada conquistador de alguna importancia una superficie importante de tierra y una cierta cantidad de indígenas que eran como siervos de él, prácticamente tenían que trabajar gratuitamente para él, y la única obligación que tenía el encomendero era educarlos en la fe cristiana y en las buenas costumbres. Y el resto, por 1 o 2 generaciones, tenía mano de obra gratis. Y eso fue produciendo una gran concentración de la tierra en pocas manos, que dio origen a la hacienda. Eso fue fundamentalmente, yo diría, hasta el río Biobío. De Biobío al sur, todavía buena parte de las tierras estaban en manos de las comunidades mapuche. Y ahí los españoles hicieron tratados con los mapuches y les respetaron hasta esa época, digamos, el dominio de esas tierras. Pero yo diría desde Coquimbo hasta el Biobío se fue constituyendo esta gran hacienda tradicional con mano de obra servil, que eran, digamos, los descendientes de los antiguos encomenderos que le habían dado propiamente tal. Y esto permitió que con muy poco trabajo, con muy poca tierra,
de la que tenían, porque trabajaban una mínima parte, suplieran sus necesidades, que por lo demás en esa época no eran tan grandes porque no había grandes ciudades, no había gran demanda. Y lo único que se hizo en esa época, en años posteriores, fueron exportaciones de algunos productos al Perú. Perú constituía un mercado mucho más desarrollado y fundamentalmente se envió cebo, carne, después alguna carne de vacuno y lana. Y el resto prácticamente era de autoconsumo nacional. Ahora, prácticamente esta mano de obra que se fue transformando después en lo que se llamó los inquilinos, era mano de obra permanente que vivía dentro de los predios, que no era remunerada en dinero, sino que en regalías. Le daban derecho a cultivar un pedazo de tierra para su subsistencia, a tener algunos animales y a recoger leña y hacer otras necesidades. Y prácticamente tenían que trabajar casi gratuitamente para los dueños de los fondos. Eso fue cambiando con el tiempo y estos famosos inquilinos después fueron ampliándose y el contrato del inquilinaje que dominó toda la zona central de Chile hasta el Biobío, como yo decía, prácticamente establecía una especie de servidumbre. La gente quedaba atada a la tierra, no recibió después con el tiempo recibió un mínimo de salario y algunas regalías, como decía, un cuarto de tierra para que hicieran sus cultivos personales para comer, el derecho a algunos animales y otras cosas por el estilo. Y tenían que trabajar casi gratuito. Bueno, con el tiempo después se les asignó un salario en gran parte en especie, pero este sistema no se modificó cuando vino la independencia. La verdad es que el sistema colonial subsistió después de 1810 con la nueva oligarquía liberal conservadora que fue dominando durante todo el siglo XIX de Chile y que se constituyó en lo que se llamó la aristocracia de la tierra. No había en esa época ni grandes industrias ni grandes otras actividades, eso vino mucho después. Entonces, estos terratenientes que tenían gran cantidad de tierra, que con muy poco que cultivaran les faltaba para sus necesidades, pero tenían una mano de obra servil que después se fue transformando con el tiempo. Y cuando ya vino en la época moderna las elecciones, fue también una masa electoral. Hay que acordarse que hasta hace unos 30, 40 años, el derecho a voto, cuando se dio el derecho a voto, primero los analfabetos no podían votar. Y después cuando estaban, y muchos eran analfabetos, después cuando fueron alfabetizados, prácticamente los dueños de fútbol, yo recuerdo ya en épocas muy recientes, ahora estaban fundos en el momento de las elecciones, llegaban los inquilinos, los subían a un camión, les entregaban un voto, porque el voto no lo hacían el Estado, sino que lo hacían los partidos políticos, voto marcado, y tenía que ir a depositarlo a una urna que estaba controlada por los representantes de los mismos terratenientes. Y sabían exactamente por quién había votado cada uno. Yo recuerdo haber visto algunos votos, Juan Sandoval, Juan Chico Sandoval Grande y Covarrubias de nuevo Chico. Y así iban marcando los votos. Y eso les dio un poder no solamente económico, sino que político muy grande a los dos grandes partidos tradicionales que eran los conservadores y los liberales. Y ese sistema después en la época moderna tuvo que ser modificado porque creció la población, se urbanizó una parte importante de la población, empezó a desarrollarse una cierta industria y una cierta artesanía y todo eso requería alimento. Y muchas veces había una crisis de alimento porque lo que producían los asentados no permitía satisfacer de una manera adecuada todas las necesidades. Entonces, todo eso fue planteando
ya en este siglo, digamos, en el siglo que acaba de terminar, en el siglo XX, un sistema de posesión de la tierra, de grande hacienda, al lado del cual estaban los minifundios, y una mano de obra libre, afuerino, que se desplazaban y los contrataban cuando lo necesitaban. Esto fue, yo diría, desde La Serena hasta el Biobío. Al sur del Biobío, lo que todos recordamos, cuando vino lo que se llamó la pacificación de Araucanía, ocuparon militarmente todos esos territorios, les quitaron las tierras sin ninguna indemnización a las comunidades mapuche y empezaron a poblarlas con gente que venía del centro y también con muchos extranjeros, porque había la mentalidad en esa época que los indígenas eran atrasados y que había que mejorar la raza. Y para mejorar la raza había que traer europeos. Y ahí empezó una migración con alemanes, vascos, franceses, italianos, etcétera, etcétera, a los cuales les dieron la tierra. Entonces, de la Araucanía al sur, la tierra quedó dividida o en grandes latifundios, porque después de la pacificación de Araucanía se convirtieron en tierras fiscales. Entonces, o los remataban los grandes latifundistas, o se los daban o se los vendían a estos colonos que traían, y eso fue el sistema que fue dominando, y prácticamente los mapuches quedaron reducidos a una mínima parte de las tierras. Se calcula que de los 10 millones de hectáreas de Arauco, Cautín y Mayeco, prácticamente 9.500.000 lo perdieron y lo dejaron reducido a unas 500.000 hectáreas en reducciones indígenas, que además no tenían ninguna seguridad porque después le fueron quitando otra parte de las tierras. Entonces ahí se produjo también una gran injusticia. O sea, los indígenas fueron mejor tratados por los españoles, con los cuales tenían tratados que firmaban entre ellos, que con los chilenos que vinieron después de la independencia y que los trataron de una manera mucho más despectiva. Bueno, esa es un poco la situación. Ahora, con los años, ¿qué es lo que fue pasando? La población creció, no solamente por inmigración, sino que por propio crecimiento natural, se urbanizó, se empezaron a desarrollar ciudades donde hubo, por un lado, una clase obrera. Cuando empezó una cierta industrialización, empezó a crearse una clase obrera, y también una clase media que se dedicaba al comercio, a otro tipo de actividades, y todo esto no producía alimentos, demandaba alimentos. Entonces prácticamente la producción nacional era insuficiente y hubo que importar muchos de estos productos, y eso hizo que, a pesar de que teníamos mucha tierra y mucha tierra ociosa, prácticamente el país quedaba cada vez con más dependiente por la alimentación externa. Entonces, todo esto planteó la necesidad de una serie de cambios. ¿Y cuáles fueron los cambios que condujeron a la reforma agraria en Chile? Yo diría en síntesis lo siguiente: una demanda alimenticia creciente de tipo urbano, industrial, etcétera, etcétera, por las clases medias, por la clase obrera, por la gente urbana, y que prácticamente no era satisfecha y parte tenía que compensarse con importaciones. Una diversificación alimentaria también. Y probablemente había no solamente de cereales, sino que también carne, leguminosa y otra serie de productos. Por otro lado, en ese contexto, había una cierta organización social en las ciudades, pero en el campo no lo había. No había sindicato. No, estaban prohibidos. Inclusive cuando llegó el Frente Popular, que la ley prohibieron la formación de sindicatos, porque fue una negociación que hizo el Frente Popular con la derecha para que le aprobaran la Corporación de Fomento, que no impulsaran una
sindicalización campesina de tipo importante. Y prácticamente eso quedó estancado. Y después vino con González Videla una ley de sindicalización campesina que era un poco ridícula, porque cada fondo tenía que tener no sé cuántos trabajadores, tenía que ser todo alfabetizado, los dirigentes tenían que ser permanentes y prácticamente casi no había sindicatos, salvo en algunas regiones donde la Iglesia Católica había logrado construir alguna serie de cosas. Entonces, por un lado, había el problema de la demanda alimenticia que había que enfrentar. Y al mismo tiempo, los partidos de izquierda empezaron a, inclusive grupos que ya hoy día han desaparecido, empezaron a organizar a los campesinos y a los trabajadores prácticamente en sindicatos, pero en presindicatos, porque no tenía ninguna legislación que les permitiera. Todo eso se complicó, o mejor dicho, se simplificó en los años 50 del siglo que acaba de terminar, en que prácticamente el país ya se había desarrollado, se había industrializado, necesitaba mucho más, y entonces, tal como en otros países de América Latina, había un déficit alimentario. Y una serie de organismos internacionales, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, la FAO, la Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación, la OEA y otros, empezaron a plantear que este sistema de tenencia de la tierra no podía continuar, que era una rémora del pasado y que había que modificarlo. Entonces planteaban la necesidad de hacer una serie de cambios y crearon inclusive un instituto que se llamó el CIDA, Centro Internacional de Desarrollo Agrícola, que planteó desde el punto de vista internacional la necesidad de hacer reformas agrarias. A esto se agregó un fenómeno político muy curioso, porque en los años 50, hasta el 52, estaba un gobierno de derecha, de Jorge Alessandri, que no tenía ninguna intención de hacer la reforma agraria. Pero ahí se plantearon dos fenómenos políticos externos, pero curiosos. Uno, la Revolución Cubana, que tuvo un gran impacto en América Latina y una cuyas primeras medidas fue justamente una gran reforma agraria. Segundo, la Alianza para el Progreso. ¿Por qué? Porque llegó al gobierno de los Estados Unidos el presidente Kennedy, que era más moderno, más progresista, y que se dijo, si no hacemos cambio, vamos a tener revoluciones cubanas por todos lados. Entonces, en función de los propios intereses a largo plazo de los Estados Unidos, tenemos que obligar a los gobiernos conservadores de América Latina que hagan una serie de cambios, uno de los cuales es importante la reforma agraria. Entonces organizaron una conferencia que se llamó la Conferencia Punta del Este, de la cual nació la Alianza para el Progreso, en que el gobierno de los Estados Unidos le decía a los gobiernos latinoamericanos, si no hay reformas estructurales, entre otras la reforma agraria, no van a tener ayuda financiera de parte de los Estados Unidos. Y entonces ahí estábamos en el gobierno de Alessandri, que duró prácticamente del 58 al 64, que no tenía al principio ninguna intención de hacer reforma agraria, pero se encontró con este pastel. Además tuvo un terremoto que lo obligó a pedir plata de afuera, y para poderle plata a los americanos tenía que hacer alguna. Entonces ahí tuvimos la primera ley de reforma agraria, la 15.020, que fue de un gobierno conservador que no tenía intención de hacer la reforma agraria, pero que presionado por factores externos y por factores internos, porque al principio estaba apoyado por liberales y conservadores, pero tuvo un mal resultado electoral y tuvo que entrar al Partido Radical. Y el Partido Radical era un poco más abierto a la idea de reforma agraria. Entonces hubo factores externos y factores internos que condujeron a que la primera ley de reforma agraria que tuviéramos en este país fue la ley que venía de un gobierno conservador, que hizo muy poco desde el punto de vista de la reforma. Particularmente, creo, le dio más fuerza a la caja de colonización, prácticamente no expropió ningún fondo,
y dio algunos fondos que le ofrecieron la posibilidad de colonizarlo. Tengo aquí los datos, son los siguientes. La reforma agraria que se hizo en la época de Alessandri con la ley 15.020 solo se hizo en tierras fiscales, o sea que ya le pertenecían al fisco. En la Araucanía, por ejemplo, los predios DAX, La Mañana y Buenos Aires, ubicados en la comuna de Freirina y propiedad de la Corfo, se transfirieron a la CORA, a la Corporación de la Reforma Agraria, con una superficie de 2.400 hectáreas. Con ello se constituyó un asentamiento, Rayén Lifquén, con familias mapuche afectadas por el terremoto de octubre del 62. Y fuera de eso no se hizo otra cosa en esa región. Y prácticamente en el resto del país no se hizo. Se compraron algunos fondos, se dio más atribución a la caja de colonización, pero prácticamente nada más. En ese contexto se aceleraron la presión de los cambios. Y entonces vinieron las elecciones del 64. Y en las elecciones del 64 se enfrentaron, por un lado, la democracia cristiana, con Eduardo Frei, que tenía una actitud mucho más positiva frente a la reforma agraria, y por otro lado, los partidos de izquierda, comunistas y socialistas, que apoyaban a Salvador Allende. Y ambas fuerzas planteaban que era fundamental desde el punto de vista del desarrollo de Chile y del mejoramiento hacer una reforma agraria. ¿Sabemos lo que pasó? La derecha, sintiéndose perdida porque tenía a Julio Durán de candidato, pero se les desbancó. Entonces tuvieron que apoyar a Frei. Y en el gobierno de Frei tenía realmente la voluntad. Y entonces empezó a tramitar una reforma agraria nueva, una nueva ley, que se aprobó en el 64. Junto con una cosa que siempre la gente se olvida que es muy importante, una nueva ley sindical. Porque hasta ese momento no había casi sindicatos en el campo, salvo algunos pocos que en Molina había organizado la Iglesia Católica. Prácticamente estaban prohibidos los sindicatos. Y entonces, ¿quién es el que estableció la ley de Eduardo Frei, la ley de ese sindicato? Limitó, dijo, Chile tiene muy poca tierra agrícola. Por lo tanto, tenemos que limitar, útil. Tenemos muchas montañas, muchos ventisqueros, muchos glaciares, muchos desiertos, pero tierra agrícola útil tenemos relativamente poco. Hay, por tanto, que redistribuir esa tierra. Y entonces estableció que nadie podía tener más de lo que llamaron 80 hectáreas de riego básico del Valle del Maipo, o sus equivalentes en tierras de otra calidad en otras zonas del país. Entonces estableció un límite y todo aquel latifundista que tuviera más podía ser expropiado. Si era un buen agricultor, se le reconocía un derecho a reserva hasta las 80 hectáreas y se le expropiaba en el resto. Si era un mal agricultor, se le expropiaba totalmente. Pero otro problema que tuvo la ley es que no se expropiaba ni el ganado, ni la maquinaria, ni nada, sino que la tierra. Entonces, la tierra beneficiada aparecía descapitalizada. Pero se avanzó bastante, digamos, con esa ley en la época de Frei. Se expropiaron muchos fondos y se pudo hacer de todo. Ahora, ¿qué pasaba una vez que se expropiaba la tierra? El sistema de la ley establecía lo siguiente. Un fondo expropiado se convierte durante un periodo de 3 a 5 años en lo que llamamos asentamiento, en que queda siendo trabajado por los trabajadores, por los inquilinos y por los otros trabajadores fijos de ese fondo, asesorado por la CORA, por el Banco del Estado y por los técnicos del SAC, etcétera, etcétera. De manera que los campesinos beneficiados, que saben muy bien cómo trabajar la tierra, pero que no tienen ninguna experiencia en las relaciones externas con los bancos, con las firmas de maquinaria, con las firmas de fertilizantes, con las firmas de comercialización, adquieran en ese periodo una experiencia. Y una vez terminado ese plazo,
Entonces viene la asignación definitiva de la tierra, que puede ser en varias formas. Puede ser en unidades familiares, indivisibles por herencia, porque el otro gran problema que había en Chile, junto con el latifundio, era el minifundio, en que una gran cantidad de tierra estaba en manos tan pequeños de agricultores que prácticamente no les daba para vivir y tenían que trabajar afuera como medieros o de otra manera. Entonces establecía prácticamente la ley que durante ese periodo intermedio de asentamiento se capacitaba, se hacían inversiones dentro del predio y una vez terminado ese periodo intermedio se asignaba definitivamente la tierra, para lo cual había varias formas. O bien podía ser en una cooperativa, si la total de producción, si la tierra se prestaba para ello, o bien lo que preferían los campesinos, en propiedades familiares indivisibles por herencia y el resto en forma cooperativa. Y después de eso ya prácticamente se esperaba que pudieran desarrollarse en buenas condiciones y responder a las necesidades del país. En eso estuvo prácticamente, y además, junto con la ley de reforma agraria se sacó la ley de sindicalización campesina, claro, que permitía que bastaba que 100 trabajadores de una comuna se pusieran de acuerdo, iban ante la inspección del trabajo, se llamaban al inspector del trabajo, constituían un sindicato y ese sindicato les daba poder de negociación, lo que hasta ese momento no tenían. Y al mismo tiempo el Ministerio del Trabajo tenía todo un sistema de capacitación sindical para preparar en las leyes sindicales a los campesinos. Eso fue prácticamente lo que pasó durante el gobierno de Frei. Y después vino el gobierno Allende. Si quieres, paro por aquí y después podemos seguir adelante. Perfecto. Fantástico, don Jacques. Un resumen, pero completísimo, de la historia agrícola de nuestro país y de todos los procesos estructurales de la reforma agraria. Me recordaba mucho esto. Está también de la misma forma muy bien sintetizado en el libro que escribió en Jacques, que estamos aquí reeditando. Los primeros capítulos hablan de todo lo que nos acaba de ilustrar sobre muy condensado ahí. Claro, muy condensado. Entonces, llegamos hasta plena reforma agraria en el gobierno de Frei. Entonces, aquí tenemos también a otro de los protagonistas que estuvo en esos momentos. Don Juan también nos puede contar un poco cómo se desarrolló esta reforma agraria, qué impactos trajo sobre las comunidades y cuáles fueron las particularidades que tuvo este proceso. Antes de entrar al aire, también nos decía don Juan que tenía ahí unos documentos y unos relatos que iba a desclasificar en esta instancia. Así que adelante, don Juan, la palabra es toda suya. Hola, buenas tardes, de nuevo. Sí, yo quiero hacer referencia a, por decirlo así, a en qué aguas navegábamos, cuáles son los acontecimientos en los cuales navegó la reforma agraria. Hay una declaración de principios que tiene 110 años de la derecha chilena, que fue hecha por don Eduardo Mati en 1892. Es la que ha orientado el diseño de gestión del Estado de Chile, bajo los gobiernos de derecha. La voy a leer para no cometer el error de que la declaración de principios yo la tergiverse. Dice el señor Mate. ¿Dónde está lo que dice el señor Mate? Los dueños del país somos nosotros mismos. Los
vegetal y del suelo. El resto, nosotros, ustedes, todos los que estamos por acá, son las masas. Ellos no cuentan como opinión ni como prestigio. Esa es una declaración de principios canalla, soberbia y dirigente. En ese ambiente, en ese clima, tuvimos que, y hemos tenido todos estos años, que hicimos navegar o avanzar la reforma agraria. Me voy a referir más bien al periodo del gobierno del presidente Allende, que es cuando yo como funcionario de Cora estuve en Biobío Malleco. El presidente Allende, el gobierno Allende, no hizo otra cosa en materia de reforma agraria que profundizar lo que ya se estaba haciendo en el gobierno de Frei Montalva. La derecha se opuso con distintas intensidades en cada región a la reforma agraria. Durante el gobierno de Frei, la derecha asesinó a un director zonal de la Cora en Linares. Meses antes de las elecciones del 70, dirigentes de sindicatos de la comuna de Bulnes nos emboscaron en un camino público y nos tomaron de rehenes como una acción de oposición a la reforma agraria. Meses antes, en Los Ángeles, un grupo de propietarios impidió la toma de posesión de un fondo expropiado por la Corporación de la Reforma Agraria, tomó a los funcionarios como rehenes. Este es un fondo que estaba, la gente no conoce la geografía, pero si alguien se quiere entretener en un mapa, vecino al pueblito San Carlos, Biobío, y los fueron a dejar a la entrada de la provincia, 40 kilómetros, 50 kilómetros antes, en el Salto del Laja, con la recomendación de que para su bienestar no volvieran a ingresar a la provincia. Tengo que decir que ambos intendentes de la época agacharon las orejas. Como el Mercurio tiene un diccionario muy particular, en el diccionario del Mercurio, esta forma de terrorismo, esta forma de ilegalidad, se titulaban malestar de los... Al parecer tenemos un problema de conexión, esperemos que... ¿Se puede ahora? Sí, ahora sí. Sí. Está empezando a explicarnos el vocabulario del Mercurio. Claro. Cuando Allende es electo, la elección de Allende no corresponde a un trabajo, como suele ser hoy día, de un ingenioso marketing político electoral. La elección de Allende es el resultado de años, de decenas de años de luchas populares que habían comenzado a principios del siglo. Y estas luchas populares se sostuvieron desafiando lo que el señor Galtung llama el triángulo del terror: la violencia directa, la violencia institucional, la violencia cultural. El triángulo del terror, que define el señor Galtung, ha sido la especialidad de la casa de la derecha chilena. Y particularmente en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito rural. Entonces, la elección de Allende nos plantea un problema. ¿Cómo íbamos a avanzar en el cumplimiento de una ley, ¿no? De la ley de reforma agraria? ¿Cómo íbamos a avanzar en medio de esta violencia? Nosotros percibimos en Biobío que no es que la derecha haya considerado que perdió las elecciones. La derecha consideró que estaba en medio de una catástrofe.
y paradojalmente o curiosamente, la campaña del terror, que estaba dirigida al pueblo de Chile para evitar la elección de Allende, hizo sobre ellos un efecto boomerang y aconteció que los matones de la derecha, al menos por un espacio de unas semanas, quedaron en estado de confusión. Teníamos que iniciar la reforma agraria, teníamos que cumplir con el programa que se había propuesto en medio de esta situación anterior de violencia. Teníamos que resolver los temas de la violencia, teníamos que hacer reforma agraria evitando que se cayera a pedazos, como dice un candidato a presidente, el aparato productivo de la región. Y aquí desclasifico información. A mediados de octubre yo contacté al señor Gabriel Carmona, que era el presidente de la Socabío, Sociedad Agrícola de Biobío, por teléfono, para proponerle una reunión en la que ellos pudieran enterarse de cuáles Nuevamente estamos eran con... ahí. el programa y cómo se iba a dar. Tenemos ciertos problemas de conexión. Vamos a prontamente retomar aquí el testimonio de don Juan. Estábamos en la mejor parte. Don Juan, se cortó un poco su transmisión. Estaba empezando a narrar. ¿Dónde íbamos? Cuando se reúne con el dirigente de Socabío. ¿Ahora? Sí, ahora sí está bien. ¿Ya? Sí, por favor. ¿Qué pasa? ¿Don Juan me escucha? Yo escucho. Sí, ¿Ustedes sí, no escuchan? ahora se escucha bien. Sí, siga nomás. Continúe. No. Sí, continúe, don Juan. ¿Se le escucha bien ahora? ¿Sí? ¿Dónde iba? Alzheimer, déjame. Sí, no, Estaba contando que contacté al señor Carmona, el presidente de la Socabío. Eso, ¿Sí, no es ahí cierto? justamente. Sí, Bueno, ahí iba. entonces el señor me dice, denme un minuto para reponerme, porque una llamada de este tipo jamás imaginé que le iba a recibir. Luego me planteó que sí, que podría ser, pero que tenía que consultarlo con el directorio, naturalmente. Y que él creía que el directorio, varios de los miembros, alguno de ellos había estado ligado a las actividades violentas, iba a rechazar de plano esta propuesta, pero que lo iba a intentar, que necesitaba 1 o 2 semanas de plazo. No había ningún problema en esperar. El gobierno Allende se iba a instalar unos par de semanas después, había que formar los equipos de trabajo, en fin. Curiosamente o afortunadamente para esto, 20 minutos, 30 minutos después, no 2 semanas después, el señor Carmona llama a la oficina de Cora manifestando que sí tenían interés en tener una reunión, Socabío y Cora. La programamos y 1 semana después los dirigentes llegaron a la oficina de Cora. En la oficina de Cora no teníamos patíbulos, no teníamos sogas, no teníamos retroexcavadora, todas cosas anunciadas en la campaña del terror. Y lo que le teníamos era de regalo ejemplares de la ley de reforma agraria y de la ley de sindicalización campesina. Y le expliqué que nosotros no éramos los Robin Hood de los campesinos, que este proceso de reforma agraria era un proceso en el que los campesinos se habían involucrado
que estaban buscando reconocerse la dignidad y reconocerse en la posibilidad del acceso a la tierra, que para nosotros los campesinos no iban a ser beneficiarios del gobierno, que los campesinos iban a ser los actores de este proceso, que había que resolver los temas del desarrollo productivo, que había que resolver los temas del entrenamiento de unos campesinos. Quiero recordar que el analfabetismo rural en esa época era de alrededor del 70%. ¿Cómo avanzas en el conocimiento de la operación de maquinaria, en el conocimiento del manejo de problemas sanitarios? ¿Cómo haces progresar una agricultura en un país que tiene 70% de analfabetismo? En fin, me escucharon, no les interesaba toda esta disquisición, pero obviamente era parte, había que hacerla, y me manifestaron que lo que sí les parecía muy importante era que por fin iban a conocer, tenían acceso a, y sabían, se estaban enterando de cuáles eran las reglas del juego. Era completamente una novedad, porque la ley había sido publicada 3 años antes. Y la ley había sido discutida, había información en la prensa, pero se habían dado por no enterados. Y se produjo una situación para mí novedosa. Recibí una invitación de la Sociedad Agrícola de Biobío para sobrevolar, porque Biobío es en un enorme territorio, enorme, para sobrevolar con 2 directores, 3 directores, la provincia, y ellos me iban a indicar lo que en opinión de ellos eran los sectores donde había una agricultura adecuada y los sectores donde, en opinión de ellos, había una cultura floja. Comprenderán que esa una invitación era absolutamente curiosa, extraña, rara, Una semana después hicimos el sobrevuelo en esta comitiva completamente rara para la situación anterior. Ya dije que estábamos en una situación donde había una oposición muy violenta. ¿Qué pasaba? Obviamente este sobrevuelo produjo ruidos transversales, se dice ahora, ¿no? En ambos lados de la cancha. Pasaba que Biobío tenía, la producción agrícola en Biobío estaba organizada centralmente en torno a la cooperativa lechera, todo el aparato de construcción de leche, y en torno a una empresa del Estado que era la Alianza, la remolacha, el azúcar. La cooperativa lechera estaba muy avanzada y aprobado un proyecto con recursos, entiendo que de algún banco y con asesoría alemana, un proyecto que iba a envasar, que iba a cambiar la vieja práctica de la botella de leche por el envase Tetra Pak. Y este proyecto, que para ello era proyecto de punta, todo lo que se dice en estos casos, estaba en el aire porque, y es un dato curioso, en el diseño del proyecto no se consideró nunca la variable de la posibilidad de reforma agraria. Quienes diseñaron el proyecto partían de la premisa que la reforma agraria no se iba a hacer nunca en Biobío, ¿no? Por tanto, la cooperativa y la Socabío estaban, déjenme decirlo así, con una papa caliente en la mano. Acordamos un plan de trabajo que permitía y que permitió que no cesara la marcha de la cooperativa y que se iniciara el proceso de reforma agraria. Y la leche Tetra Pak de la cooperativa Biobío salió al mercado. Tengo entendido que fue la primera leche en Chile que salió al mercado. Me dices, ¿vamos?
Pasa que entonces pudimos iniciar en este ambiente de esta relación en que los procesos productivos se complementaban con la reforma agraria y no se cayó el proyecto a pedazos, no se alteró gravemente la producción, habían anunciado hambruna y todo lo demás, y pudimos ir caminando. Cuando viene el golpe de Estado, la primera acción en Biobío, que era básicamente rural, fue del golpe de Estado cívico-militar, fue inaugurar la contrarreforma asesinando a decenas de campesinos en el Alto Biobío y en Mulchen. Esa fue la primera acción. Y ya todos sabemos, y lo veremos más adelante, todos los efectos canallas de la contrarreforma. Curiosamente, o raramente, o no había otro camino, o así se dio el destino, como suelen decir. Años después, la bioleche desapareció en medio de un temporal neoliberal. Para mí es muy importante señalarlo, porque en la época que ellos denominaron el desorden y el caos, la actividad agrícola sobrevivió, la de la bioleche. En el periodo neoliberal, la cooperativa desapareció. Eso es, estos son los hechos, digamos, en torno a los cuales pudimos lograr implementar lo que se logró avanzar en ese periodo en Biobío y Malleco. Es lo que puedo en esta parte, digamos, mencionar. Muchas gracias, don ¿Alguna Juan. consulta? No lo sé. Emocionante su testimonio. Es maravilloso para mí, en lo personal, como historiador, poder escucharlo con este relato vivo de lo que es la experiencia de dirigir con todas las dificultades que significó, que usted mismo lo menciona, dirigir este proceso de reforma agraria acá en este territorio, más encima de donde yo soy oriundo, de acá del Biobío. Bueno, podemos continuar, si gusta. Ya estaba introduciendo toda la violencia que después se dispara en el campo y frente a todo este levantamiento eh, Sí, y a si partir me, de la dictadura militar. Sí, por favor. si me das un segundo, hay otro acontecimiento que no es de carácter agrario, pero hay otro acontecimiento que yo estimo que es un acontecimiento central, no solamente a efectos de lo que pasó en el mundo rural, sino que en el país entero. Entre los acontecimientos de octubre es un mes novedoso en Chile, se está repitiendo de nuevo, ¿no? Es un gran o un terrible mes. En octubre, el 14 de octubre, más o menos cuando nosotros estábamos montando el avance del proceso que íbamos a implementar en Biobío, el embajador de Chile, yankee en Chile, el señor Kerry, fue llamado a consultas a la Casa Blanca. Y hay un relato de una entrevista que le fue hecha muchos años después, cuando él asistió a una reunión acompañado por Henry Kissinger, y él cuenta que ingresó a la oficina del jefe Nixon, y el jefe Nixon estaba muy furioso y furibundo, y enojado y molesto, y gritaba, ese hijo de puta, ese hijo de puta. Cuenta que cuando Nixon se dio cuenta que él estaba perplejo por estas afirmaciones, le habría dicho, no, señor Kerry, no, señor embajador, no me estoy refiriendo a usted, me estoy refiriendo al hijo de puta de Allende a quien vamos a pulverizar. Esto equivale, uno no puede menos que concluir que el día 14 de septiembre, en la llamada Oficina Oval en Washington,
se dictó la sentencia, que se ejecutó 3 años después. Este es un hecho absolutamente importante y gravitante, por eso lo menciono. Sin duda, don Juan, la intervención norteamericana referido al golpe de Estado es algo que ya no se puede negar. Bueno, Es hemos dado, profundísima. sí, sin duda. Hemos dado una mirada amplia desde lo que es el desarrollo estructural de la agricultura y la propiedad rural en Chile, pasando por los avances institucionales por los cuales se desarrolló la reforma agraria y también todo este componente de la experiencia humana de quienes encarnaban las instituciones en aquellos años, y también todo lo que fue la respuesta, ¿no? de la reacción de la derecha latifundista, de la derecha política, del imperialismo norteamericano. Y con este último punto queremos dar paso al segundo tema. Y ojalá pedirles con todo respeto de quizás este tema abordarlo más breve, para darle más espacio al tercer tema, porque además este tema vamos a dar una jornada entera para este tema. Me estoy refiriendo a lo que es la contrarreforma agraria y cómo está hoy la ruralidad en Chile. Un tema que a veces se habla poco. La contrarreforma agraria no es un proceso que se suela asociar inmediatamente a la reforma agraria. Muchos hablan de que la reforma agraria fracasó porque estaba mal diseñada, y se le echa la culpa al gobierno de la Unidad Popular, de que no supieron llevar las cosas, pero fue un proceso netamente truncado por la violencia estatal y cívico-militar de la dictadura. En este sentido, continuar con esta reflexión sobre cómo se trunca la reforma agraria, no sin antes saludar a todos quienes nos están viendo. Delante me decían que había más de 70 personas que están pendientes y atentos de todo lo que se está conversando en esta tremenda actividad. Y saludar obviamente a todos los medios que nos están acompañando, a Resumen, a El Puelche, a Radio Curruf, a Somos Noticias también. Así que continuamos aquí en las jornadas por una nueva reforma agraria, en nuestra primera conversación. Continuamos con el testimonio y las reflexiones de don Juan Aedo en torno a cómo se truncó la reforma agraria y cuáles son los impactos que hasta el día de hoy podemos percibir de esa contrarreforma agraria. Don Juan, adelante. Hay dos situaciones que han sido siempre tocadas. Uno fue la violencia que asesinó a centenas de campesinos en Chile. Hay otra que tiene que ver con la restitución de las tierras. Pero hay una que yo creo que no se ha citado suficientemente y que en mi opinión es muy importante, y lo voy a llamar el portonazo. Cuando se restituyen las tierras, no es la misma tierra que expropió la Cora, que era una tierra a veces abandonada. Cuando se restituye la tierra, habían obras civiles, habían en 6 años de inversión en el mundo rural del Estado de Chile, miles de kilómetros de cercos, cientos al menos de empastadas, miles de metros cuadrados de casas, de bodegas, de establos, miles en equipo agrícola. Vino la contrarreforma agraria, con esta en modo portonazo, y apropió. Pero también apropió un hecho sobre el cual hubo mucha atención, mucho esfuerzo y mucho trabajo, no solamente de los que éramos los burócratas, también hubo mucho trabajo desde el interés de los campesinos. El campesino que, cuando se inicia la reforma agraria, ya no es el campesino analfabeto, ya no es el campesino al cual un tractor podría producirle exagero, extrañeza, ya no es un campesino que no sabe qué significa o cuál es la importancia de hacer manejo sanitario.
Entonces se apoderaron del conocimiento, se robaron el conocimiento, porque los campesinos que fueron absorbidos en la contrarreforma agraria, en los campos que se reeditó el modelo antiguo, les siguieron pagando como campesinos analfabetos. Entonces, la contrarreforma tiene en este aspecto un impacto que es absolutamente feroz. Todo fue apurado para, en mi opinión, para cumplir con el programa neoliberal. Hay una Biblia que fue preparada por un equipo de trabajo dentro de la Universidad Católica, que los mismos técnicos de la derecha la llamaron el ladrillo, que era un programa que prepararon muchos años antes para gobernar. Nosotros, de alguna manera, será porque somos un país pequeño, será porque somos un país que no tiene claro siempre para dónde va. Chile ha sido un país probeta. El neoliberalismo en Chile es un ensayo. Y cuando lo prueban en Chile, 3 o 4, 6, 8 años después, lo trasladan al resto del mundo. Y el ensayo se hizo con la bayoneta, se hizo a patada. Entonces nos vimos de la noche a la mañana castigados, acusados, juzgados, los campesinos castigados, juzgados, y apareció esta panacea que hoy día todo el mundo celebra, desde las estadísticas, que es la agricultura empresarial, que opera la exportación exitosa y glamorosa de mucha plata, que es un éxito financiero para quienes la hacen, pero que tiene una situación extrañamente curiosa. Desde Chile se exportan productos premium. En Chile comemos chatarra. Y la chatarra no la mandan del planeta Marte. La chatarra se hace en la agricultura chilena. Cuando nosotros hablamos de implementar el proceso de reforma agraria, partíamos de la premisa, y partiríamos hoy día, y vamos a partir siempre de la premisa, de que la agricultura tiene que estar asociada virtuosamente a la alimentación y a la salud. Esas son las medidas del éxito de la agricultura, el impacto en la alimentación y en la salud, no el impacto en la balanza de pago, necesariamente, o solamente. La contrarreforma agraria logró abrir e instalar Al parecer, volvemos a tener problemas de conexión. A modo de complemento para mantener aquí la conversación, el despojo de esta soberanía alimentaria, como bien nos plantea don Juan. Ahí está de vuelta, don Juan, estaba con problemas de conexión. ¿Ya? Continúen. Íbamos en aquello. Entonces, ¿cómo hoy día levantamos una agricultura que se haga, una agricultura de Chile, no en Chile? Que es la pregunta, no del millón, pero el diseño tiene que corresponder a eso. No hace falta, van a decir, porque en el mundo chileno, en el mundo rural chileno, está superada la pobreza. Vaya, si superar la pobreza es cambiarse de la hojota a la zapatilla Nike, esto suena a chiste.
porque en paralelo se ha superado la riqueza muy grandemente. Si uno se tiene a los datos que están en un libro de Oribe Monkever, que es El salto al Estado de Chile, va a entender que la contrarreforma agraria logró construir un foso enorme de desigualdad entre la superación de la pobreza y la superación de la riqueza. Ahí hay dos mundos completamente distintos. Y la superación de la riqueza va, pero muy, infinitamente por delante de la superación de la pobreza. La contrarreforma agraria nos heredó que los campesinos ya no son pobres. Los campesinos son vulnerables. A mí me parece, pienso, que la palabra vulnerable la tomaron de un catálogo de preservativos. Vulnerable. Aprendí hace mucho tiempo atrás, leí hace mucho tiempo atrás, que Mafalda dice, estoy segura que la gente que es pobre no lo hace por maldad. Si Mafalda está en lo cierto, tendríamos entonces que decir que soy vulnerable porque hay un vulnerador. La curiosidad es que los vulneradores hacen turnos de buenitos, se ponen buenitos, y entonces me llaman y me dicen, dame tu RUT, ahora en marzo te voy a depositar un pescado, pero no puedes intentar y no debes aprender a pescar. Y luego me dicen, en abril te voy a depositar unas lucas para tus deseos, pero es subversivo, es terrorismo, es desorden, es salirse de la ley, que tú quieras opinar sobre educación, sobre salud, sobre la vejez, sobre la previsión. Todos estos efectos son los efectos de la contrarreforma agraria. Y ahí estamos. Así estamos en un despojo profundo de la ruralidad en Chile y en los territorios mapuche, los cuales hoy en día es necesario poner en relieve, sobre todo cuando estamos en pleno proceso constituyente. Eso también es uno de los catalizadores de desarrollar estas jornadas, volver a poner sobre la mesa el tema de la reforma agraria, porque es un tema pendiente. Es un tema que fue truncado de la manera de la cual bien lo relata don Juan y que es necesario hacer justicia por todos los crímenes de la contrarreforma agraria. Don Jacques, si quiere profundizar algo o complementar sobre la contrarreforma y la situación actual de la ruralidad, la palabra es suya y para después conversar. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien, con mucho gusto. Por favor. Yo resumiría la contrarreforma con el golpe militar de septiembre del 73 en los siguientes aspectos. Se suprimieron por la dictadura las leyes de reforma agraria y de sindicalización campesina. Desaparecieron como si nunca hubieran existido. Segundo, se persiguió violentamente al campesinado organizado y a sus líderes. En los 3 primeros años del golpe fueron asesinados o desaparecieron más de 500 líderes campesinos, muchos de los cuales están completamente desaparecidos, otros tienen algunos homenajes, como en Paine y en otras partes. La dictadura inició un proceso de restitución de tierras expropiadas a sus antiguos dueños. Se devolvieron 2.174 predios con 693.000 hectáreas y se revocaron acuerdos de expropiación de 2.307.000 hectáreas. Se transfirieron a diversas instituciones, incluyendo instituciones militares,
1.982 predios con 1.789.000 hectáreas. Un 40% apenas de las tierras expropiadas se entregó en parcelas individuales a campesinos, sin darles ninguna ayuda y excluyendo a todos los que habían sido dirigentes. El gobierno militar asignó parcelas, 32.000 parcelas, y prácticamente a los pocos años la mitad de estas parcelas habían tenido que venderlas los campesinos que las habían recibido porque no habían tenido ninguna ayuda, ni crediticia, ni de ningún otro tipo. Excluyó, como decía, a todos los que habían sido dirigentes sindicales, que quedaron sin casa y en la miseria y en la calle. Y de las tierras expropiadas, 114 fueron vendidas a compañías forestales. Ellos representan 114.000 hectáreas de secano, que son parte de las que hoy día nos están creando un problema de las compañías forestales que ocupan tierra. Por ejemplo, antes había una ley que prohibía plantear plantaciones forestales en tierra agrícola, justamente para defender la poca tierra agrícola que tenemos. La dictadura suprimió eso y muchas de las tierras hoy día plantadas son tierras agrícolas, que se pierden definitivamente para la agricultura. Y además les dio unos subsidios brutales a las compañías forestales con todos los problemas que nos han ido creando, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Todo para hacer el gran negocio de exportación de madera, pero a costa de la miseria de todas las poblaciones que viven en esa zona. Entonces yo diría que la contrarreforma agraria, y eso a menudo no se dice, tuvo efectos negativos, nefastos para Chile. Y hoy día tenemos una agricultura que, como decía don Juan, tiene varios problemas. Uno, exportamos ciertos productos de lujo, pero tenemos que importar los alimentos básicos. Una buena parte de las leguminosas y de los cereales hoy día no se producen en el país. Hay que traerlos de fuera. O sea, la comida esencial de los chilenos tenemos que importarla. Y excedentes de ciertos productos que se pueden considerar de lujo son excelentes negocios para mandarlo afuera a China, a Europa o a cualquier otra parte, aprovechando el hecho de que como estamos en el hemisferio sur y estamos en verano, cuando el hemisferio norte está en invierno, se pueden obtener grandes negocios con eso. O sea, la contrarreforma agraria tuvo negativamente una serie de aspectos que indudablemente tienen que corregirse para el futuro, entre otros, una nueva concentración de la tierra que se está produciendo, parte en manos de grandes grupos nacionales y parte en grupos extranjeros. Hay un fenómeno de extranjerización de la tierra, de compañías que no tienen nada que ver con la agricultura, de compañías de seguro u otras, que ven en la tierra chilena un gran negocio para el futuro y indudablemente lo estamos perdiendo para la agricultura. Sin olvidar que somos un país muy pobre en tierra agrícola. Yo siempre recuerdo lo siguiente. Chile tiene 75 millones de hectáreas de territorio total, 750.000 kilómetros cuadrados. De eso, la mayor parte no es útil para la agricultura. Son desiertos, glaciares, ventisqueros, cerros. La parte de tierra agrícola útil para la agricultura son menos de 5 millones. Y una buena parte de esos 5 millones lo estamos perdiendo. Entre otras cosas, por extensión urbana, y en otras cosas, por el negocio que surgió con la dictadura de las parcelas de fin de semana, que hace que en muchas de las grandes ciudades del país, los alrededores se parcelan muy buenas tierras agrícolas para hacer casas donde la gente que tiene dinero puede ir a pasar el fin de semana, pero prácticamente inutilizando para definitivamente esa poca tierra agrícola. Entonces, hay una serie de problemas que tienen que ser resueltos para el futuro
y que indudablemente no es fácil de resumir. Muchas gracias, don Jax. Creo que hay algo que podemos sintetizar de estas dos últimas intervenciones, que no estamos en una situación favorable para el pueblo y los territorios de nuestro país. Uno de los casos, yo quiero bajar un poco todo lo que menciona don Jax, principalmente lo que es la industria forestal, que es algo que yo he podido aprender y observar aquí en mis investigaciones en lo que es la zona de la provincia de Arauco, la cordillera Nahuelbuta, particularmente en Curanilahue. Acá la industria forestal controla alrededor del 80% de la propiedad de suelo comunal. No tenemos espacio ni para vivir ni para producir alimentos, siendo que antes del golpe de Estado todos los fondos de acá de esta zona eran agrícolas. De alguna u otra forma se producía alimento que abastecía los centros mineros, un antiguo pueblo minero del carbón. Y además, toda esta concentración de la propiedad nace de un despojo, de una usurpación de tierra que las forestales, de la mano del Estado, cometen contra campesinos, violaciones en los derechos humanos, desplazamiento forzado. Ahora Curanilahue es la comuna de la provincia de Arauco que menos población rural tiene, siendo que es una provincia que históricamente ha sido rural y agrícola. Tenemos alrededor de un 5% de población rural, cuando antes habían muchos campesinos en los campos. Mi familia sufrió este despojo, y creo que es algo que lo quería comentar también porque es uno de los tantos temas, de los crímenes que la contrarreforma agraria cometió y de los que los tenemos que hacer cargo ahora que estamos transformando las bases de nuestro país. Estamos tratando de erradicar este modelo neoliberal y, por supuesto, tenemos que apuntar también al neoliberalismo rural. Sobre esto mismo, quiero hacer la última pregunta. Volviendo nuevamente al libro que estamos presentando por una nueva reforma agraria para Chile. Don Jax, ¿cuál es la reforma agraria, la nueva reforma agraria que Chile necesita hoy? Bueno, yo creo que hay varios aspectos que son fundamentales. Uno, recuperar el control del agua. La ley de reforma agraria establecía que el agua era un bien nacional de uso público y que por lo tanto no podía haber propiedad privada. La dictadura suprimió eso, mantiene el principio que las aguas son un bien nacional de uso público, pero entregó en concesiones las aguas a una serie de sociedades o de agricultores que tienen los derechos para sí y que los negocian libremente. Entonces hoy día tenemos comunas en que para lo más esencial que es tomar agua o lavarse, hay que recibir de las municipalidades agua en comunes aljibe. Y desde luego no tienen ninguna posibilidad de agua para riego. Y una concentración de los derechos de agua en manos de grandes sociedades, de grandes compañías. O sea, primera cosa que me parece fundamental es recuperar el control de los derechos de agua de una manera fundamental. Segundo, creo que es fundamental, yo no condeno toda la agricultura de exportación, pero es fundamental compatibilizarla con una seguridad alimentaria interna. Tenemos que aumentar de una manera significativa los cultivos de cereales, los cultivos de leguminosas, asegurarnos la alimentación, porque nadie sabe con los vaivenes del futuro lo que puede pasar en un momento. Y si traemos lo principal de la alimentación básica de fuera, en cualquier momento podemos vernos en una situación bastante grave propiamente tal. Tercero, hay que volver a fortalecer a las organizaciones campesinas con dos elementos: sindicales, que tengan sindicatos que permitan negociar en mejores condiciones, y cooperativas campesinas. Y asegurar el apoyo a la pequeña agricultura familiar, que hoy día es la que está produciendo una parte importante de la comida que estamos comiendo los chilenos. Y lo otro que termino con ello es terminar con el monopolio de las compañías forestales,
que están realmente creando, no solamente en la Araucanía, sino que en base a un negocio de millones y millones, una situación de destrucción de terreno, de despilfarro social brutal y que indudablemente ningún país podría darse el lujo de poder tener. Yo creo que aquí, en este momento más importante, los negocios y la rentabilidad de las compañías forestales que las necesidades básicas de los chilenos. Esos serían algunos de los aspectos. Y por los otros cambios climáticos. Tenemos que buscar los medios para evitar el deterioro del cambio climático que nos está produciendo. Sin duda, acá yo puedo observar cómo han sido las mismas industrias forestales las que han provocado la merma del agua y han acelerado los impactos locales del cambio climático. El agua de acá de la cordillera Nahuel Buta y de toda la cordillera de la costa no se abastece por glaciares, sino que nace de los mismos bosques, de los humedales y las turberas que están en las copas de los cerros. Bosques de los cuales fueron quemados y han sido sustituidos en cientos de hectáreas por plantaciones de monocultivo. Coincido mucho con los puntos que plantea don Jacques, creo que son fundamentales considerarlos a la hora de pensar una nueva reforma agraria. Y con esto quiero continuar con don Juan. ¿Usted cómo se imagina una nueva reforma agraria? ¿Chile necesita una nueva reforma agraria? ¿Qué elementos deberíamos considerar en este proceso? Tenemos problemas. Disculpe. Bueno, agradecer a todas las personas que nos han acompañado, hemos tenido una sintonía tremenda, no hemos bajado de los 70 personas conectadas y bueno, agradecer también a todos los medios que han colaborado en esta transmisión, que han hecho posible que lleguemos a tal sintonía. Saludar nuevamente a Resumen, a El Puelche, a Radio Curruf, a Red Somos Noticias, también a la revista Historia en Movimiento. Gracias a ello estamos aquí con tal sintonía y estamos llevando esta tremenda conversación a muchos territorios. Don Juan, ¿cómo vamos con la conexión? Pésimo. Yo lo escucho bien. Parece que no, estamos con problemas. Pero diré eso, ¿no? Reafirmo lo que tú estabas planteando. Yo creo que la propuesta que hace don Jacques, que está especificada en este texto, hay un estupendo plan de acción. Son los temas que hay que abordar y en los cuales tenemos que trabajar, porque en torno al desarrollo de esta temática es como podemos hacer el aporte nuestro a resolver no solamente los temas de la agricultura, los temas del país, los temas de toda la sociedad. No vamos a tener agricultura si no tenemos agua. Lo quiero decir de este otro modo. Uno no necesita hacer un curso de fisiología para respirar. Simplemente respiramos. Uno no necesita hacer un curso de ciencias agrarias para destruir la naturaleza. Pero si contamino, respiro mierda. Si no tengo agua, se me aleja la vida. Entonces, no es una historia de que uno esté hablando desde el punto de vista... Yo no soy un devoto de la Pachamama, asustado por el cambio climático. Yo soy una persona, una más, que cree firmemente que la cosa es mucho más simple y mucho más urgente. La naturaleza es nuestra piel. Y eso es lo que estamos arriesgando y jugando. Entonces, a trabajar en estas tareas, a llegar a acuerdos, a sumar. Tenemos que trabajar en torno a estas tareas y este es un plan de acción
absolutamente posible y que tiene el beneficio de haber sido formulado por la persona que en Chile yo creo que sabe más, conoce más y sobre los temas del desarrollo agrícola. Así que, mano a la obra. Vamos con los 10 puntos. Eso es. Eso es. Esta es nuestra invitación desde las jornadas por una nueva reforma agraria, a poner manos a la obra, a conversar, a dialogar, a instalar este tema sobre la mesa, sobre la discusión pública, en las asambleas, en la convención constituyente. Necesitamos una nueva reforma agraria. No podemos dejar pasar la oportunidad porque estamos en un momento crítico. Así lo hemos conversado en este diálogo. Así lo han dejado ver estos tremendos expositores. Y a cualquier persona del campo que usted le pregunte, y si usted no está viendo y es del campo, sabrá que estamos en una situación crítica. Ya no hay agua, los incendios forestales están a la orden del día, la tierra ya no está produciendo para su gente. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Don Juan? ¿Sí? Sí. Por favor. Que toqué al comienzo, y que no hay que perder, creo, la agricultura empresarial ha sido moldeada por los tratados de libre comercio. Estamos con problemas de conexión nuevamente con don Juan, pese a la distancia ahí desde la isla. Piketty, ahora sí, don Juan, por favor. Piketty dice que los que nosotros llamamos tratados de libre comercio son tratados, y eso es una regla del juego. Con eso estamos. ¿Cómo vamos a resolver este tema? Había un gráfico que no lo pudimos mostrar, pero lo voy a contar, y no lo olvidemos. Hace 500 años desembarcaron Colón, Cortés, Valdivia en nuestro continente. Hoy día, ellos vinieron en unos satélites de palo, que hemos llamado carabelas. Hoy día, no son Colón, no son Cortés, no son Valdivia. Hoy día son el señor Bezos, el señor Musk, el señor tal o cual, del mundo de la alta tecnología, y las carabelas se llaman Amazon, Alibaba, y estas carabelas y este desembarco, esta insistencia en la colonización de nuestros territorios, ahora es 2.0. O sea, no solamente hemos de darnos tareas, hemos de tener presente en qué escenario vamos a estar para poder avanzar en las tareas que son urgentes que hagamos. Entonces, no olvidemos el marco general. Ahora, ¿aló? Sí, sí, continúa, don Juan. Sí. No, sí. No, eso quería apuntar. Perfecto. Sí. Chile hace vida social en la OCDE. Y Chile no cumple ninguno de los objetivos de la OCDE. Entonces, Chile leía en el texto de don Jack, ¿cuántos tratados de libre comercio tenemos? 64. 64. Voy a dar un dato de terreno. En Chile funcionan muchas radios. Hay un programa del INDAP, hay un programa del INDAP, donde invitan a los campesinos chilotes y le dan la noticia de que tenemos 300 nuevos millones de clientes y que nos tenemos que subir, los campesinos chilotes, y aprovechar que hay 300, 400, 600 millones de clientes. Termina el programa llega envasado, vienen las noticias locales y la noticia es: campesinos de Pugueñún se quejan porque no tienen fertilizante.
porque no tienen agua, porque no tienen herramientas. Entonces, es una historia zombie. Nos están abriendo, le están poniendo la pequeña agricultura, clientes en todo el mundo, y la pequeña agricultura no tiene las herramientas, el financiamiento, el crédito adecuado, con los plazos adecuados, para producir ni siquiera para el consumo local. Entonces, la construcción parte también por eso, por ver cómo logramos que esta pequeña agricultura pueda, al menos en los territorios, proveer a los territorios. Ustedes tienen cero tierra, pero nosotros, o muy poca. Pero en estos lugares tenemos tierra para producir alimentos para la población, de la calidad adecuada, insisto, asociado a las necesidades de la alimentación y la salud. Eso es, esas son las cosas que tenemos que ponernos, en las que tenemos que seguir trabajando. Nueva reforma agraria en vez de la coronación de la contrarreforma. Eso es. Hay que cambiar de rumbo. Y Hay eso que está en cambiar de nuestras rumbo. manos. Está en nuestras manos de los distintos pueblos, de los distintos territorios de acá de Chile. Pongamos manos a la obra, como dice don Juan, a los 10 puntos que aquí están consignados. Invitación también, si quieren acceder a la segunda edición del libro, escribir a nuestras redes sociales de Sentir Nahuel Buta o a nuestro correo directamente, sentir Correcto. con dos i, sentir Bueno. y c, sentir.nahuelbuta@gmail.com y pueden hacerse con alguna El de las... libro es nuestro manual ahora. Sí, nos quedan pocas copias, así que aprovechen, porque es un tremendo libro, Ah, además es sintético y sí. de muy buena lectura, así que Breve y preciso. da justo en el clavo, sí. Así Claro. que nada más que volver a agradecer acá a don Jackson Chol, a don Juan Aedo, por esta tremenda conversación. Muchas gracias por la plena disposición que mostraron desde el primer momento de la invitación a esta actividad y también obviamente a don Jax desde el primer momento que sale el proyecto de reeditar este libro, desde el primer momento toda la disposición a colaborar con esta iniciativa. Así que muy agradecidos por esta instancia. Les doy la última palabra para que se despidan, una última reflexión. Adelante, don Jax, por favor. Si quiere, gusta despedirse de esta actividad y de todos quienes nos han estado escuchando y viendo en esta primera jornada por una nueva reforma agraria. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por la posibilidad de exponer algunos puntos de vista. Y mi deseo es que todo esto no quede en puras palabras, sino que nos conduzca a acciones en distintos niveles para cambiar una situación que indudablemente es negativa para Chile. Y negativa para no solamente el mundo campesino, sino que debería para todos los chilenos. Así es. Muchas gracias, don Jax. Por favor, don Juan. Quiero decir que me alegra mucho de que podamos darnos todas las gracias. Las gracias no son verticales, las gracias que valen la pena son horizontales. Eso es lo que... Entonces, todos nos debemos las gracias, todos nos debemos la obligación de que además de hablar, hagamos. Tenemos que darle más cuerda a la praxis y tenemos que darle más cuerda siempre a la reflexión, a la reflexión crítica. Tenemos que hacer de esto y seguir haciendo nuestra manera de vivir. Muchas gracias. Gracias a usted, don Juan. Y démonos a todos las gracias, a todos quienes no están aquí ni con la cara ni con la voz, pero están con su energía, están con la gestión tecnológica, el manejo de redes sociales. Agradecer un tremendo abrazo al equipo de Resumen, en particular a Javier ahí, que siempre está con la tremenda disposición a colaborar estas iniciativas, también al equipo de El Puelche, que está también desde Los Ríos, desde la región de Los Ríos, colaborando con esta iniciativa, a Radio Curruf, también que están haciendo tremendo trabajo
para que este mensaje, este diálogo, llegue a la mayor cantidad de territorios posible. A la red provincial de noticias de la provincia de Arauco, Somos Noticias. Un tremendo abrazo, Alonso, por este interés también de colaborar. Obviamente al equipo también de la revista Historia en Movimiento, a mis compañeros ahí que están siempre dispuestos a colaborar con esta iniciativa. Y por último, aquí a quienes estamos iniciando con esta iniciativa, a sentir, Nahuel Buta, un espacio bien nuevo que nace con este impulso de la reedición del libro, de estas jornadas, y que pretendemos seguir realizando estas actividades y seguir, por supuesto, generando conciencia, generando discusión, visibilizando un montón de procesos, de conflictos que se están desarrollando en el territorio de Nahuel Buta y en otros lugares. Y también dejar a todos y todas invitadas a continuar viendo y escuchando y compartiendo las jornadas por una nueva reforma agraria. Continuamos el martes 9 de marzo, misma hora, por los mismos canales, 19:30 horas. Martes 9 de marzo, Mujer, Territorio y Mundo Rural. Nos va a acompañar Mónica Ormazábal, de la histórica organización ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, junto a Mari Juliet Urrutia, historiadora integrante del Troquín Peye Peyén. Nos van a estar acompañando el martes 9 de marzo, así que no se olviden, la próxima semana seguimos. Y de ahí en adelante, martes 16 de marzo, no nos trancarán el paso, experiencias de recuperación y lucha por la tierra, donde van a exponer Heraldo Avendaño Chauquel, Rosario Railaz Zúñiga, del Estraru Mapu, junto con Martín Correa, historiador, autor de la Reforma Agraria y las Tierras Mapuche, entre otros textos. Misma hora, 19:30 horas, martes 16 de marzo. Luego, el martes 23 de marzo, nos vamos de lleno con el tema de la contrarreforma agraria y en particular con el problema del desplazamiento forzado, donde va a exponer Delfina Fonseca. Un saludo grande a doña Delfina, jefa del campamento de la recuperación campesina del Fondo Mundo Nuevo, aquí en Curanilahue. Y también va a estar junto con Antonia López Mendoza, presidenta de la agrupación de pobladores históricos de la cordillera de Futrono. Y ya en nuestra última jornada, nuestro último diálogo, el martes 30 de marzo, Juventud y Nuevas Prácticas Rurales, donde nos va a acompañar Javier Maricura, de la Corporación Mapuche Nahuel Buta, junto con el Centro Agroecológico Longaví, para cerrar con las proyecciones que tiene que tener también desde la juventud el campo acá en Chile. Y también una última noticia, un adelanto. Vamos a estar desde este fin de semana haciendo un cine por una nueva reforma agraria. Vamos a proyectar documentales históricos y documentales también de ahora actuales que hablan sobre los temas que estamos conversando en la jornada. Así que atentos a nuestras redes sociales de Sentir Nahuel Buta y de todos los medios de comunicación que nos están colaborando, porque pronto vamos a lanzar el cronograma de estos documentales que van a salir todos los fines de semana de aquí en adelante. Así que con esto nos despedimos. Muchas gracias don Jax, muchas gracias don Juan. Gracias a todos y todas quienes nos están acompañando. Hasta luego. Nos vemos.